de neurobiología para psicología. Bueno, buenas noches. Sí. A último momento decidí hacer una cosa distinta, porque si yo llego a leer esto, lo más factible es que funcione como un hipnótico eh, inexorablemente. A mí me interesaría que... ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Tenés un pañuelito? Sí. A mí me interesaría abrir un poco el juego para plantear algunas cosas en vez de llenar de contenido inmediatamente con lo que, haciendo una especie de chiste relativo al trabajo de Freud, proyecto de psicología para neurólogos, invertí la cosa y como se trata de psicoanalistas los destinatarios, el gap se ha producido ahora entre, creo yo, el psicoanálisis y las ciencias que estudian el mismo objeto o muy parecido objeto que es la base del funcionamiento normal o patológico. Entonces, clásicamente dentro de la gente que trabaja o se preocupa por estas cosas, existe una línea cuyo representante quizás más importante fue André Green, a quien respetamos, estudiamos y en mi caso particular contribuyó mucho y contribuye todavía a la formación, era de los que sin ignorar lo que pasaba en torno, sostenía que el psicoanálisis tenía que hacer un proceso interno de crítica y avance con la propia doctrina. Esta es una versión, es una posición muy extrema en todo caso, que con el correr del tiempo pareciera que se está flexibilizando. Hay una mayor tolerancia y una mayor disposición por parte de los psicoanalistas a escuchar otras voces, otras concepciones, no solo de las que, digo siempre, dentro del psicoanálisis, estamos más tendientes por distintos motivos a incorporar que tiene que ver con las ciencias sociales, especialmente, sino ahora de estas ciencias llamadas duras, donde la evidencia científica, la experimentación y la investigación con esos objetivos es la meta, ¿no? Por supuesto que voy a contar algunas cosas de las investigaciones neurobiológicas que pueden interesarnos, o por donde yo creo que se puede tener o tender, mejor dicho, un puente, pero de todas maneras quisiera comenzar por algunas afirmaciones hay algunas cosas que sí, por supuesto, voy a ir leyendo. Entonces, parto de tres afirmaciones. La primera, la investigación científica de los últimos 40 años especialmente ha permitido explicar exhaustivamente las funciones superiores del sistema nervioso central, tanto la conciencia, la memoria, el aprendizaje, los procesos cognitivos, el lenguaje, el cálculo, etcétera, etcétera. La neurobiología es una ciencia más básica que subyace a todas las disciplinas vinculadas con el funcionamiento normal y patológico del sistema nervioso. El psicoanálisis es una de ellas. Este texto quiere proponer que los psicoanalistas, cualquiera sea la orientación, debemos conocer la neurobiología para rectificar postulados ya anacrónicos respecto del funcionamiento psíquico con los conocimientos que están hoy al alcance de nuestra mano.
Cuando yo empezaba a trabajar sobre esta cuestión de la posible articulación o los puentes entre ambas disciplinas, me imaginaba al joven Freud, eh, que se inició como investigador y como neurólogo clínico, si hubiera vivido hasta el día de hoy. Ojalá, ¿no? Viven tantos canallas y sin embargo los seres más valiosos, como pasó ahora con nuestro querido Marcelo Viñar, y también me acabo de enterar otro médico muy importante, Enrique Stein. Vaya un homenaje a ambos. Eh, si este joven neurólogo hubiera tenido, qué sé yo, ya 200 años, seguramente no hubiera perdido la costumbre de echar un ojo a los conocimientos médicos que se iban produciendo de manera muy activa también en la época de él. Y yo creo que nosotros debiéramos eh, hacernos cargo de ese espíritu investigativo, curioso, abierto. Cité en la mesa algo que voy a volver a citar y a salvar de paso una errata que hay en el trabajo, en la página 2. Lo cité a Edward Wilson, el mayor especialista en hormigas, un biólogo realmente muy talentoso, del que ahora les voy a decir además otra cosa más. Él decía que cada disciplina, por ejemplo el psicoanálisis, tiene su antidisciplina. Él no pensaba en esto en relación a nuestra disciplina, él lo pensaba a las disciplinas en un orden jerárquico de las más básicas y más fundadas en la investigación, en la prueba empírica, y después en las ciencias que siempre tienen una avanzada un poco más especulativa. Esto inclusive dentro de las ciencias llamadas duras. Las antidisciplinas son más básicas, en el sentido de lo que recién decía, desde el punto de vista científico, y tienen un campo de aplicación, por lo tanto, más restringido. Por ejemplo, la antidisciplina de la neurobiología es la biología molecular, y así sucesivamente. Y creo que bien podríamos considerar que la antidisciplina del psicoanálisis es la neurobiología. Esto es una decisión o una elección estratégica de la que quiero charlar con ustedes. Me gustaría mucho, inclusive que durante la exposición, si alguien quiere decir algo, para darle un carácter más dialógico y menos envolante, porque ya la cantidad de datos que hay en el trabajo, me imagino que los deben haber aburrido extensamente. Juan Carlos levanta la mano y Daniel también. ¿Se escucha? Vos eh, bueno, arrancaste tu trabajo que nos llegó, que por otra parte es sumamente interesante y ayuda a pensar un montón de cosas, pero en el arranque mismo, la primera frase, vos decís que la neurología es una ciencia más básica que subyace a todas las disciplinas vinculadas con el funcionamiento normal y patológico del sistema nervioso. Sí, la neurobiología es una ciencia más básica que subyace a todas las disciplinas vinculadas con el funcionamiento normal y patológico del sistema nervioso. El psicoanálisis es una de ellas. El psicoanálisis no es una disciplina que se ocupa del sistema nervioso, se ocupa del psiquismo. Que el psiquismo tenga vinculación con el sistema nervioso es otra cosa. Se ocupa de la representación, no del funcionamiento de los nervios. Entonces me parece que ahí esto es discutible. No se ocupa del sistema nervioso el psicoanálisis. Sí, el problema que viene un poquito más adelante para
desmalezar un poco el campo, es el desde hace varios siglos, el problema de el dualismo o el monismo. Pero ya lo voy a abordar dentro de un ratito. Por supuesto que el psicoanálisis se ocupa de varias cosas, entre ellas el funcionamiento patológico. No solamente, pero también del funcionamiento patológico. Pero no el sistema nervioso. Nadie va por un tumor a ver. No, pero lo que pasa es que el sistema nervioso se puede ver como una masa de neuronas, dendritas y axones, o si aumentamos la complejidad, nos encontramos con que las representaciones, que también vamos a discutir, o inclusive el pensamiento o los sueños o la alteración, el funcionamiento alterado, reposan sobre el sistema nervioso en su complejidad. Ya no es simplemente una cuestión de nervios. Los nervios son unas estructuras que comunican generalmente a grandes distancias órdenes del sistema nervioso central y envían órdenes al sistema nervioso central. Está bien, yo estoy de acuerdo con eso, te entiendo. Yo lo que digo es que el psicoanálisis no se ocupa de los nervios, se ocupa de las representaciones, porque también hay cuerpo. Para que haya psicoanálisis tiene que haber anatomía, pero no se ocupa de la anatomía del cuerpo. Justamente. Nadie me viene a hablar a mí de problemas anatómicos que tiene. No, es que el problema del... Qué interesante que empiece por acá la discusión, porque es un punto absolutamente central. Yo diría que no es solamente del cuerpo, sino, o si nosotros pensamos, yo hago una distinción clásica entre soma, que es lo anatómico y lo fisiológico, y cuerpo. Cuando hablamos de cuerpo, hablamos de cuerpo sensible y eventualmente erógeno. Cuando hablamos de piel, podemos hablar desde el punto de vista dermatológico o como en un trabajo que presenté hace unos cuantos años ya, cuando era joven, acá en el colegio, sobre Didier Ancier y el yo piel. Entonces, no quiero empezar abrumándolos, pero, por ejemplo, si nosotros consideramos que esos nervios de los que vos hablás, que llevan información desde el cuerpo y el soma al sistema nervioso central para su procesamiento, esto implica que la entrada de señales al cerebro es de alrededor de 100 gigabytes, bytes, no bits, bytes por día. La información consciente es aproximada de 1 mega por día. 1 megabyte. O sea, una décima parte de la información que llega de la totalidad del cuerpo, digo cuerpo, y soma. Por ejemplo, dentro de un rato yo voy a tener, y ustedes también, hipoglucemia. Esto se va a transformar en hambre. La decodificación de la hipoglucemia como hambre tiene que ser procesada en el sistema nervioso central y va a llegar a la conciencia. Y además vamos a hacer lo que decía Freud, buscar la acción específica para satisfacerla. Entonces, de toda esa información, ahora lo que vamos a ir viendo es cómo esto se va complejizando, porque estamos hablando, yo puse ahí algunas cifras que deben ser devastadoras, pobres ustedes, yo les digo que lo escribí lo puse como una especie de apéndice dentro del trabajo, pero estamos hablando de alrededor de 86.000 millones de neuronas. Cada neurona tiene además, este conjunto de neuronas tiene más de 1 billón en castellano, no 10 millones como se dice
como dicen los sajones, ¿no? 1000 de millón. Claro, no es 1000 de millón, sino millón de millones. 86.000 millones de neuronas. Sin contar con la glía, que dejó de ser, como se pensaba cuando yo estudiaba, un tejido de sostén y alimentación del sistema nervioso central y alguna característica que podía tener que ver con la preservación, como por ejemplo la fagocitosis de ciertas sustancias o bichitos que se pudieran meter en el cerebro. Entonces, esto no es ya nervios. Esto ya se parece más a los nervios de Schreber, ¿no? Esto construye el alma. Si contáramos la cantidad de sinapsis que hay en el sistema nervioso central, a razón de una sinapsis por segundo, tardaríamos 32 millones de años en completar la totalidad de las 86.000 millones de neuronas, de las que tienen las neuronas. O sea, sería un 10 seguido de 1.000.000 de ceros. El número de partículas que componen el universo, esto a mí me impresionó mucho, sería un número seguido de un 10 seguido de 79 ceros. ¿Escucharon? El universo. Y las neuronas que tenemos en este espacio tan reducido, promedio, pareciera que algunos tienen más, algunos tienen menos, pero eso no es significativo. El asunto es qué comunican, ¿no? Son cifras realmente inabarcables. No hay ninguna, digo esto, incluí esto, porque no hay manera intuible de concebir esto. Transformémoslo esto en conejos, en pesos, en dólares o en lo que quieran. No hay manera humana de imaginar esto. Pero quiero decir con esto que, como sabemos, la cantidad se convierte en cualidad llegado a cierto punto. Entonces, ¿de dónde surge el alma? ¿De dónde surge la pulsión? ¿De dónde surgen los afectos? De aquí. O adscribimos a una teoría dualista o emergentista en la que el psiquismo es algo que no se sabe muy bien de dónde viene y que tiene cierta autonomía. Bueno, no adscribo, justamente esto es lo que vengo a discutir, porque de manera intuitiva está en la cabeza de muchísimas personas que creen, no obstante, que son monistas. ¿Está? Entonces, para seguir, a ver, retrocedo un poco. Mi idea en esta oportunidad, estoy comenzando un trabajo, estoy inaugurando la primera vez que presento, y por suerte es en el colegio, y con un público de psicoanalistas formados, de mucha experiencia y muy inquietos. Mi propósito en este momento, por una estrategia que me di, es poner par a par algunas superposiciones o algunas resonancias que puede haber de uno y otro lado entre la neurobiología o llamémosle neurociencias, ahora voy a decir dos palabras sobre esto que llaman neurociencias, con los correspondientes del psicoanálisis. Porque recién hablaba de sueños, podemos ver los sueños estudiados por el psicoanálisis y estudiados por la neurobiología. Es perfectamente legítimo. Podemos estudiar patologías, neurosis, psicosis o las llamadas por Freud neurosis narcisistas.
y las patologías de borde, como le dicen, o las patologías psicosomáticas. De hecho, en la clínica cotidiana nosotros no tenemos otra manera que recurrir a elementos como los psicofármacos que nos permitan trabajar en una psicoterapia o en un análisis. Si no, no hay manera. Me parecería a mí un alarde de una preocupante omnipotencia pensar que uno puede tratar con un paciente bipolar solamente con la palabra, para no hablar de un esquizofrénico. Entonces, y en algunos casos con neuróticos. El otro día di un ejemplo de articulación en la charla, en la fantástica charla de Silvia Vikinski, daba un ejemplo de una posible articulación en la clínica de esta manera posible de trabajar a la que me parece que nos vemos obligados. La alternativa acá es conocer esto o, a mí me parece, perecer, porque el anacronismo es creciente. Y yo mi interés es que ustedes tengan o estimular la curiosidad para que se asomen a estas cosas, como lo estoy haciendo yo, que yo no es que llevo años de años trabajando en esto y no tengo nada personal propio. Por eso puse acá, esto es un refrito. Esto, yo vengo a ser un vocero o un compilador de información de muchos investigadores que trabajan desde hace muchos años, varios premios Nobel, entre ellos Edelman, el que tomo como referencia, o el gran Eric Kandel, que es el que cita a Wilson, y ahí estamos en la nota esta. Wilson, incidentalmente, en quien me interesé, además de ser un extraordinario biólogo, tiene un librito que conseguí que se llama Consilience. ¿Cuál era el propósito de Wilson? Era, apelando a un término latino, consiliencia tiene algo que ver como unificar, tiene que ver etimológicamente con unificar. Pensé que me venía fantástico, no lo voy a aburrir con Wilson, simplemente es una referencia, pero quiere decir que hay muchos científicos que trabajan en esta dirección. Y creo que nosotros tenemos que seguir el ejemplo en nuestra medida y armoniosamente, ¿no? La consiliencia busca unificar el conocimiento proveniente de diversas disciplinas como la física, la biología, la sociología, la historia. La clave de la consiliencia radica en que diferentes fuentes de evidencia que podrían parecer separadas convergen hacia la misma conclusión, lo que fortalece la credibilidad de esta conclusión. Por ejemplo, la evolución de la vida, que es un concepto que clásicamente ha estado vinculada a la biología, pero también se puede estudiar desde el punto de vista de la geología, los restos, la química, la paleontología, la química porque el carbono 14 como forma de datación de restos fósiles es un procedimiento químico y así sucesivamente. Entonces, si nosotros ponemos par a par la cosa, yo lo que vengo a ofrecerles hoy no es tanto un trabajo que ojalá yo pudiera yo o un conjunto, porque esto yo no sé cómo se puede hacer de manera individual. Créanme que es bastante trabajo. Por supuesto que no estoy solo en esto, hay muchísimos colegas, inclusive hoy en Buenos Aires, que son muy buenos interlocutores y que saben un montón de esto dentro del campo del psicoanálisis. Estoy hablando de gente de APA, de APDEVA, de distintos lugares.
de APSA. Bueno, voy a dar, no obstante, algunos ejemplos de cómo esta disciplina o estas disciplinas vienen a reformular cosas. Decía antes respecto de neurociencias, que es un término traído y llevado, discutible, pero en última instancia quiero decirles existen tres concurrentes en lo que se llaman neurociencias. Se puede hablar de las neurociencias desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista afectivo y desde el punto de vista vincular o social. Por ejemplo, el cognitivo, lo que recién decía, el estudio de el pensar, el conocimiento, el cálculo, la lectura, la escritura, todo esto. Por otro lado, desde el punto de vista afectivo, bueno, eso va a venir en la segunda parte de este trabajo que tiene que ver con el yo, por ejemplo, con el cuerpo, con el reconocimiento del otro, desde el reconocimiento de las emociones que están presentes en uno hasta las emociones que se producen en la interacción humana. Señaladamente, para nosotros podríamos recortar la que se produce en la pareja analista analizando. Bueno, quiero hacerle una referencia y homenaje a un trabajo extraordinario que está publicado en castellano, debe ser medio inconseguible, de Pribram y Merton, creo que era, que se llama El Proyecto de Psicología de Freud. Estos son dos grandes neurólogos que en el 76 publicaron este libro. ¿Qué hacen ellos? En el 76. O sea, en ese momento, incipientemente estaba desarrollándose el estudio de neuroimágenes, que a su vez ha tenido un desarrollo extraordinario. Pero empezaban las primeras cosas con los viejos tomógrafos que después se fueron complejizando y ahora con las resonancias que también se han ido complejizando de una manera extraordinaria. Ellos lo que veían era cómo desde el punto de vista neurofisiológico se podían validar acertos de Freud. Muy interesante el libro con la neurofisiología y la neurobiología de la época, pero toma detalladamente hasta la tercera parte del proyecto que está vinculada al pensamiento y van haciendo una especie de Freud tenía razón en esto y en esto otro y en esto otro también. No se olviden que lo que Freud escribió en el trabajo precocísimo del 90-92 sobre la afasia, la clasificación que hace de las afasias no difiere demasiado de la que hay en uso hoy en día. Y además de acuñar términos como neurosis obsesiva, por ejemplo, y después con la esquizofrenia que quiso llamarla parafrenia, pero bueno, no era psiquiatra, pero intentó en la época de Bleuler con la esquizofrenia o de Kraepelin con la demencia precoz, hacer su propia versión. De ahí Schreber, ¿no? Pero también es el que inventó el término agnosia, que se usa permanentemente en la evaluación neurológica. Bien. O sea, Freud no era un iniciado en esto, era un investigador serio. Por eso digo, el que tiene un viejo amor no lo abandona así nomás, y mucho menos cuando empieza a dar resultados extraordinarios. No se olviden que Freud decía, por ejemplo, hablando de la sexualidad, que en algún momento lo que sería hoy la endocrinología iba a tener algo para decir respecto de la sexualidad. Por supuesto que la sexualidad no es meramente biológica, pero es muy sencillo. Si uno suprime las gónadas a un recién nacido, la capacidad de excitarse
será prácticamente cero. No así si alguien después de la pubertad, fíjense qué interesante, porque la sexualidad es algo a desarrollar, no es algo que viene desarrollado. A desarrollar no solo desde el punto de vista orgánico, sino desde el punto de vista de las redes neuronales. Eso hay que crearlo, como puede ocurrir en otro tipo de situaciones, como los que ilustra en sus trabajos maravillosos Oliver Sacks, el paciente que quedó ciego, que no fue ciego de nacimiento y que recuperó la vista 40 y pico de años después. ¿Qué le pasa a ese ciego con el mundo? ¿Cómo es el proceso que él siguió de una manera extraordinariamente cercana? Bueno, Oliver Sacks era otra persona realmente maravillosa, también amigo del psicoanálisis, porque la dificultad que yo veo es más de los psicoanalistas, realmente, yo lo veo más del lado de los psicoanalistas, en la resistencia comprensible, porque son cosas sobre las que ahora voy a decir dos palabras. La resistencia a incorporar lo nuevo no la inventamos nosotros. Freud habló exhaustivamente y Kuhn, en el famoso libro que todos ustedes leyeron sobre las revoluciones científicas, también habló extensamente y lo secuenció, ¿no? De cómo este movimiento se repite. Los jóvenes de hoy serán los viejos de mañana que se van a agarrar al palo mayor de la ciencia que naufraga y morirá con ella. Bueno, 3 tópicos. Bueno, sigue en pie lo de que me pueden interrumpir, así esto después abrimos el debate, pero voy por la página 4 de 18 porque no me animé a traer las otras. Podemos hacerlo un sábado, desayuno, almuerzo, merienda y cena. No quiero. Miren, yo quiero decirles que con lo que acabo de decirles, que cada uno tiene la croqueta, les sobra capacidad para procesar todo esto, solo que no va a ser muy divertido. Hay muchas cosas más divertidas que esto. El problema de la conciencia, apuntando al eje de este año, ¿no? Conciencia, preconsciente, yo, ¿no? Vamos a tomar el problema de la conciencia muy someramente. Yo en el trabajo, ustedes habrán visto, hago un desarrollo somero de la cuestión de la conciencia. En este caso, tomando la doctrina, la teoría de Edelman y Tononi, investigadores de una extraordinaria sagacidad, rigor científico y creatividad. Existe una contrapuesta que voy a tomar en parte en la exposición que les voy a descerrajar en el mes de octubre, creo, que es la de Damasio, otro gran neurocientífico más plantado respecto de lo que sería la neurociencia afectiva. Por eso les va a gustar mucho más, eso va a ser, me parece, más picante y les va a llegar más al alma. Es más cariñoso. Damasio es cariñoso. Y como Winnicott. Sí. Bueno, el problema de la conciencia, Schopenhauer lo llamó el nudo del mundo. No se anduvo con chiquitas, porque los filósofos se preocuparon desde prácticamente siempre de la no, siempre no. No es un concepto moderno este de la conciencia, pero se ocupó Descartes y de ahí el famoso dualismo. La ciencia fue patrimonio de la filosofía y la ciencia se metió muy poco en esto porque
la desmesura del tema excedía las posibilidades de investigar con los dispositivos científicos y técnicos de la época. No había ni resonancia magnética, estamos hablando de 5 siglos, más o menos, ¿no? 4 siglos. Bien, les decía, en la década del 70 comienzan a ser abordados ya los problemas complejos que a nosotros nos interesan por el desarrollo de los estudios con neuroimágenes. La posibilidad, por ejemplo, de ver cómo en función de lo que va pensando el sujeto, de lo que va evocando, cómo se van prendiendo áreas cerebrales en colores de acuerdo a la intensidad por el consumo de oxígeno y glucosa de ese sector del cerebro, cómo esto va cambiando, es algo que yo creo que a Freud lo hubiera dejado, no sé, extasiado, ¿no? Como en un concierto de rock sobrenatural. Bien, en los 90, del 90 al 2000, fue la llamada década del cerebro, una cosa que votó el Senado de Estados Unidos, y hubo un gran, enorme desarrollo que ahora, como explicó Silvia el otro día, está de capa caída, pero que hubo mucha investigación concreta en distintos órdenes de patologías, sobre todo degenerativas, de ahí la popularización del Alzheimer, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy se sabe bastante acerca de el origen de estas patologías. ¿Cómo se dice? Bueno, discapacitantes, ¿no? Bien. Entonces, estos autores, sigo con lo de Edelman y Tononi, parten de un supuesto físico monista, lo que recién le decía Juan Carlos, que venía más adelante en el trabajo. Segundo, el supuesto evolutivo. La conciencia se ha ido produciendo a lo largo de la historia de las especies. Como voy a explicar enseguida, si puedo, no es el ser humano el único que tiene conciencia. El que tenga un animal doméstico se va a dar cuenta enseguida. Inclusive yo creo que con un canario alcanza. Claro que hay niveles y niveles de complejidad de la conciencia. Y tercero, el supuesto evolutivo. La conciencia se ha ido produciendo a lo largo de la historia de las especies. Ese es el segundo. Y el tercero es un fenómeno resbaloso, complicadísimo, que es los qualia, en singular quale. Los qualia son los componentes altamente subjetivos de la conciencia que son producto de una discriminación multidimensional en el sistema nervioso central, que si bien pueden explicarse, eso no implica que la descripción pueda traer consigo el experimentarlas. Uno puede discurrir acerca de los cuales y puede dar ejemplos. Por ejemplo, ¿cuál es el color preferido de uno? Esto tiene una respuesta. ¿Cuál es la fruta preferida? Porque no estamos hablando, cuando hablamos de imágenes, hablar de imágenes plásticas es mutilar lo que podríamos llamar una teoría de la imagen o la idea de imagen. Puede haber una imagen gustativa, táctil, etcétera, etcétera. La visual, por supuesto, es muy importante y es la que domina prácticamente en la corteza cerebral y en ciertas zonas, ¿no? Como dice Schrödinger, el físico, ¿se acuerdan? Dice, ninguna teoría científica contiene en sí misma sensaciones y percepciones, ¿no?
uno no dice, qué rica que es esta, los colombianos creo que dicen, ¿no? Qué rica que es esta teoría. Bueno. Que es una de las dimensiones, uno de los supuestos que se investigan. Esto, primero, definirlos ya fue bastante porque nosotros tenemos un particular interés en esto porque trabajamos en la singularidad. Y la singularidad está constituida en lo que en esta disciplina denominan los qualia, que son, como les digo, muy resbalosos, no son fácilmente aprehensibles y son, si ustedes quieren, de la máxima complejidad, porque estudiar el procesamiento de una imagen, por ejemplo, la imagen visual. La imagen visual se procesa en áreas diferentes del cerebro. Esas áreas diferentes, llamadas B1, B2, B3, B4, B5, B6, procesan distintas cosas. Por ejemplo, forma es una cosa, color es otra cosa y posición es otra cosa. Eso está bastante bien estudiado en el gato. Y los que quieran asomarse al libro de Tononi, de Edelman y Tononi, que está publicado inclusive en castellano, pueden hacerlo y van a ver cómo se sigue la mirada del gato y por supuesto. ¿Puedo hacer una pregunta? Por favor. Deseo. No, estaba pensando en este fenómeno o este concepto muy interesante, qualia. Te escuchaba hablando de digamos, de la subjetividad, de las percepciones de los colores, por ejemplo, y estaba pensando, no sé si tiene que ver en el dolor. Estaba pensando no solamente como en el umbral si podría pensarse no solamente en en los umbrales subjetivos del dolor físico, sino en esta subjetividad, digamos, si el qualia entra en la percepción o en la vivencia del dolor psíquico también, ¿no? O en la significación del dolor psíquico. Sí, claro, porque No, bueno, todo esto de lo que estoy hablando ya es nivel psíquico. Por eso es tan complejo, porque ok. estamos hablando del psiquismo. Por eso digo, este es yo diría, o me animaría a decir, con precaución, pero yo creo que esto es como la frontera hacia la que ha llegado esta investigación. Por eso les decía, es resbaloso, todavía esto no es muy fácilmente aprehensible, porque estamos hablando de niveles de complejidad exorbitantes. Ustedes, ahora les voy a contar lo de la conciencia, pero estamos hablando de miles de millones de neuronas involucradas, miles de millones de neuronas conectadas que cambian segundo a segundo determinando distintos estados de conciencia. Desde lo que decía antes, tengo hambre, lo cual empieza a ser cierto ya, a sensaciones como la mirada que yo tengo de los compañeros que están acá, yo puedo inmediatamente leer aburrimiento. No, puedo llegar a leer. ¿Quién? Están todos sonriendo, acá ustedes no los ven. Dani quiere hablar ahora, están Juan Carlos otra vez. Esto es sumamente divertido. Mariana, bueno. No, a ver, no, yo no estoy aburrido, la verdad que no. Es más, me gusta mucho lo que estás trayendo porque es polémico, porque no sos consecuente, sino que sos disruptivo y me parece que eso atrae. Pero yo me quedé con una pregunta previa y por ahí
me voy del hilo que vos estás teniendo, pero me quedé con lo de la antidisciplina. Vos dijiste, cada disciplina tiene su antidisciplina. Y yo no, realmente no lo entendí. Me gustaría que lo explicites. ¿Y cuál es la antidisciplina del psicoanálisis? Creo que algo habías dicho. Sí, creo que lo dijiste. Pero no entendí bien la idea. Esa era la pregunta. Ejemplo, el psicoanálisis en realidad puede tener varias antidisciplinas. Una disciplina más formal, con un acopio de investigación más profundo, más desarrollado, más consensuado, marca límites. O sea, a partir de determinado momento hay ciertas cosas que yo creo que el psicoanálisis directamente no va a poder decir. Es decir, vamos a ver enseguida lo que pasa con la conciencia, pero después con la memoria también. Porque hay muchas afirmaciones del psicoanálisis. Cuando digo psicoanálisis ya entramos en un terreno menos problemático. Yo en general, cuando digo psicoanálisis, es Freud y algunos post-freudianos. Eso es lo que yo tengo en la cabeza cuando hablo de eso. Porque es muy complicado y una de las características del psicoanálisis es justamente la dificultad para convertirse en una disciplina única. Muchos podrían decir, ¿y por qué tiene que ser única? El problema es que el troglodita del epistemólogo Reichenbach, el que acuñó lo de contexto de descubrimiento y contexto de verificación, ustedes saben, dice que todas las ciencias tienen un contexto de descubrimiento, eureka, asombro, y después un contexto de verificación. Eso se hace a través de la experimentación. Se reitera la experiencia y se ve si eso es reglable, si eso tiene leyes que determinen el fenómeno que uno observó. En el caso de Arquímedes es clarísimo. Ahora yo creo que el psicoanálisis también tiene cierto tipo de cosas en las que otras disciplinas pueden funcionar como antidisciplina. Por ejemplo, para ciertas cosas, bueno, se escribieron varios trabajos de antropólogos que discutían las concepciones geniales de Freud en Tótem y Tabú y en lo que él suponía las civilizaciones llamadas primitivas. Esto sería una operación antidisciplinaria que le dice, hasta aquí está muy bien y es muy interesante, pero esto ya no lo podés decir. Así opera. Me gustaría darles algunos ejemplos, pero Mariana iba a decir algo. Perdón, flotando lo de Reichenbach. Reichenbach dice, el psicoanálisis es fantástico en cuanto al contexto de descubrimiento, no así en el contexto de verificación, porque las características del psicoanálisis lo hacen bastante inaprensible como los qualia, digamos. Estamos hablando de singularidades que se pueden llegar a sumar y establecer regularidades, pero nosotros trabajamos en la singularidad. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, aunque yo tengo trabajos que han intentado desde la epistemología rigorizar esto, para determinar que determinada interpretación o determinadas interpretaciones de un sueño son rigurosas? No hay posibilidad. No hay posibilidad. Por eso digo, estamos en un proceso de ola que va desarrollándose. Este es yo creo, el momento es este. Mucha gente estudiando estas cosas, no porque les interese confrontar con el psicoanálisis. Ellos siguen en sus laboratorios investigando con sus proyectos de investigación, que generalmente tienen alguna relación con algún problema de la humanidad. Por ejemplo, la enfermedad, por ejemplo, las epidemias.
estudian con el mismo rigor y con el mismo, como decía Claude Bernard, el inventor prácticamente de la fisiología, al que citaba Freud. Y Claude Bernard, siglo XIX, decía, lo mío es muy simple, yo trabajo como una bestia. ¿Qué quería decir con esto? Que trabajaba mucho, trabajar como una bestia, pero trabajaba como con anteojeras, focalizado en lo propio. Él era la fisiología y después muy bien. Entonces, los científicos en general, aunque compren libros, lean de psicoanálisis, de antropología o de física cuántica, de todas maneras, al día siguiente vuelven al laboratorio y siguen sus proyectos de investigación. Del mismo modo que la biología molecular no estudia cualquier cosa. Cuando tuvimos la desgracia de sufrir la pandemia, ¿qué hicieron los laboratorios? Dieron un giro y se pusieron a trabajar en red para encontrar rápidamente la vacuna. Bueno, las disciplinas trabajan así. Yo creo que nosotros necesitamos más de estas disciplinas que estas disciplinas necesiten al psicoanálisis, aunque simpaticen, pero no van a hacer probablemente el trabajo que hizo Pribram. Yo por lo menos hasta ahora no lo conozco, pero puede surgir en cualquier momento. Sería muy interesante. Perdón. Dígame. Bueno, es muy complejo y muy interesante todo lo que está desarrollando. Después valdrá la pena la grabación verla. Estuviste mencionando, si escuché bien, el tema de la conciencia, básicamente. Lo que no te escuché nombrar en ningún momento es el tema del inconsciente. Bueno, por eso. Por las dudas te pregunto, esa cosa que te hayas olvidado. Pero hasta ahora no lo habías mencionado. Bueno, y la otra cosa es una observación que se me ocurre. Tengo que volver a leer y después lo segundo que te quiero decir es que, bueno, hay que volver a tomar contacto con este trabajo enorme que hiciste. Pero a mí me parece que, así como en el campo psicoanalítico, cada tanto tiempo hay como relecturas de los desarrollos y de la experiencia, y se van produciendo diversificaciones y críticas y generación de nuevas posiciones. Lo mismo pasa en el campo científico, de alguna manera. Muchas de las cosas que vos estás desarrollando han surgido sobre la base de críticas de investigaciones anteriores y complejización de esas investigaciones. Eso pasa con todas las prácticas y especialmente con las prácticas de cuño o que intentan tener una base epistemológica más o menos defendible. Eso quería decir. Bueno, y la otra que te preguntaba, porque como pusiste mucho énfasis en el tema de la conciencia, de la percepción y demás, que son sin duda algunas funciones fundamentales, pero no hablaste del inconsciente, que justamente es lo que podría quedar en tela de discusión si uno atendiera y radicalizara los planteos que vos estás haciendo. No, a ver, pensaba que cuando vos hablas del concepto de los qualia con toda su complejidad, es quizás de todo lo que se puede haber desarrollado en esos niveles que marcaste, lo que más se acerca a un área frontera con el psicoanálisis, ¿no? Esa singularidad, esa dificultad de aprehensión que tiene desde el aspecto neurológico aquello justamente que hace de un ser absolutamente singular. Bueno, neurobiológico. No, está bien, neurobiológico. ¿No? Ok. Pero entonces pensaba que quizás el desafío va a tener que ser profundizar ese lugar que es el más inaprensible de todos, ¿no? Es decir, hay un punto en el que vos estás planteando que todo fenómeno psíquico, afectivo, emocional tiene un sustrato material, neuronal, o el nombre que le querramos poner, cosa que es absolutamente irrebatible,
por supuesto que queda siempre abierta la pregunta de la direccionalidad causal de los fenómenos, ¿no? Cuánto de ese sustrato es causa de aquel fenómeno emocional, con cuánto el fenómeno emocional despierta algo. Claro, Digamos, si esta es exactamente. una pregunta que, bueno, supongo que se irá respondiendo a medida que se profundicen las investigaciones, pero incluso en el estudio de ese sustrato material más duro, como vos decís, las ciencias duras, existe el reconocimiento de que hay que inventar un concepto, por más inespecífico que sea, que le dé lugar a esa singularidad que todavía nos resulta difícil de aprender, y ese concepto me parece que es qualia, ¿no? O qualis, no sé cuál es el nombre genérico. Bien. Solamente quería decir una cosa respecto de lo que acaba de decir Mariana. Sin ninguna duda es lo que más nos seduce. Por eso en general están al final de los libros y uno, como esos malos lectores de novelas policiales, se van, y yo tengo la tentación en la que, como decía Oscar Wilde, puedo resistirme a cualquier cosa excepto a la tentación. Entonces caigo inexorablemente, pues vamos a ver cómo es esto. Pero lo que vos decías antes, del efecto que a nosotros nos interesa, por ejemplo, de la palabra a nivel de las sinapsis. Y al mismo tiempo, los efectos de todo este movimiento desde el cuerpo erótico y el soma sobre la conciencia, pero fundamentalmente sobre el inconsciente y después la conciencia. Eso fue una gran intuición, por ejemplo, de Freud. ¿Qué efecto? Esto es lo que discutíamos el otro día en un grupo, que es lo que se llama interfase. Término complicadísimo, porque ahora se verá, esto está en proceso con un conjunto de personas, de colegas. Como algo, digo yo, como algo que es un proceso de señalización eléctrica, se traduce en un proceso simbólico. O sea, cómo en términos semióticos algo que es de orden de la señal, porque lo que se produce a nivel neuronal en las redes son señales, no cualidades. Cómo esto se transforma en signo. Bueno, la cuestión acá, creo yo, tiene que ver con el lenguaje. Yo creo absolutamente que el lenguaje puede hacer revivir, puede hacer enfermar o puede matar. Con el lenguaje, con todo su dispositivo, si vos querés, hasta la poética, porque de esto se trata. La retórica es algo que la gente utiliza permanentemente. Entonces, cuando Austin hablaba de hacer con las palabras, yo estoy absolutamente convencido que se hace. O sea, hay circunstancias en que alguien tiene una noticia y tiene un infarto masivo. Y estaba vivo hacía 30 segundos y 5 minutos después ya no. ¿Por qué? Por una noticia. Entonces, la cuestión acá yo creo que es el procesamiento en complejidad. Cómo estas cantidades se cualifican, se decodifican y producen efectos. Pero hace ya más de 30 años que existe la psiconeuroendocrinología, no sé qué, y que inmunología también, y que, digamos, lo que demuestran es que las defensas en situaciones de vulnerabilidad psíquica, las defensas inmunológicas bajan cuantitativamente mucho, ¿no? Entonces, bueno. Adelante. Se puede ver acá. Carlos, después Graciela Holland y después Yago. Bueno, em,
Ya te dije Alberto, en la mesa de apertura, el valor que le daba a esta intervención tuya, que como vos bien dijiste al principio, es una intervención política también. Yo me detenía un poco en el tema de las disciplinas, ¿no? Me parece muy interesante toda esta cuestión de la disciplina y la antidisciplina. Pero a mí me parece que hay un problema con esto y que de algún modo se refleja en la conversación de hoy, ¿no? Que parecería que es muy fundamental defender los límites de nuestra disciplina. Vos dijiste recién algo con lo que estoy, al principio algo con lo que estoy completamente de acuerdo. ¿Qué quiere decir el psicoanálisis? ¿No? Los psicoanálisis, en todo caso, sería más apropiado, ¿no? Porque ya hace mucho tiempo que el psicoanálisis transita por lugares de lo más diversos. Entonces, a mí me parece que la intervención que estás haciendo, trayendo por supuesto algo de lo que somos bastante ignorantes en general, por lo menos los psicólogos, ¿no? Eh, por un lado tiene esa virtud, ¿no? Que nos enseña algo de lo que somos ignorantes. Por otro lado, me parece que cuestiona, yo te lo dije en un escrito, ¿no? Cuestiona el dualismo de una manera muy clara, que me parece que ese dualismo permanece todavía en nuestros discursos cuando queremos decidir que nuestro objeto de estudio es el inconsciente y no nos salimos de ahí de ninguna manera. Entonces, la resistencia a, re- a re- a re- la resistencia a incorporar estos conocimientos de la neurobiología, me parece que tiene que ver con esa idea un poco narcisista de preservar un campo disciplinar, un campo disciplinar. Y me parece que ese campo muchas veces es un campo alambrado. Y yo creo que el campo del psicoanálisis tiene que ser un campo abierto, donde se puedan transitar otros y podamos transitar otros campos también. Entonces, a mí me parece que eso es importantísimo. El tema del dualismo es fundamental porque no hay mente y cuerpo. No hay mente y cuerpo. Ya lo dijo Spinoza hace 500 años. Entonces, me parece que toda esta intervención la celebro y te lo agradezco. Y nada, me parece que hay mucho, mucho trabajo por delante. Gracias. Una sola cosa quería decir con respecto a esto, que era lo que viniendo para acá me hizo cambiar la exposición. Yo pensaba leer algunos cuantos párrafos del trabajo, pero dije, esto está destinado a colegas que en su mayoría son psicólogos. Entonces yo tengo que hacer una versión que no abarate digamos, porque sería como subestimarlos, hacerlos una papilla fácilmente digerible, pero yo creo que hay un problema real que es una cuestión de jergas, por ejemplo. Me parece que esto se ve en la enseñanza. Cuando uno tiene que, me ha pasado muchas veces, cuando a mí me gusta mucho el proyecto y cuando he tenido que enseñar el proyecto, un conjunto de alumnos médicos captaban las cosas con una mayor facilidad que los psicólogos. Pero cuando llegábamos a otras cosas, como, bueno, todo el resto, prácticamente, los médicos hay que empezarles a explicar
desde el ABC, o si hubiera algo antes de A, eso, ¿no? Aleph, no sé qué. Entonces, esta cuestión me puso en la decisión, o me llevó a la decisión de transmitirles como les estoy transmitiendo, que me parece que es mucho mejor que cumplir con el deber, decir, yo lo estudié, lo vengo estudiando, esto quiero transmitirlo, pero mandarles a ustedes tirarles como una resma en la cabeza y que se arreglen como puedan. Me parece que esa distancia no ayuda cuando el objetivo estratégico es incentivar la participación, generar curiosidad, que les dé ganas de decir, hay muchos libros que sin ser tan complicados, porque el de Edelman realmente es complicado, no, suprimí acá las cuestiones de fórmulas y la entropía y un montón de cosas, pero con todo eso, aún el procesamiento de la conciencia es muy complicado, lo simplifiqué 4 veces. La que quedó en el cuerpo. Sí, pero yo no solo, me siento solo. Tenemos dos. Perdón, perdón. Ah, Graciela y después Yago. Bueno, tengo que pedirles disculpas porque no consigo convencer a esta computadora que proyecte sobre mí, sino que se va para atrás. Así que disculpas, pero voy a estar de incógnito. Bueno, yo coincido mucho con Carlos en que a veces hay campos alambrados. A mí me asombró mucho eh, todo lo que he escuchado últimamente sobre la neurociencia, muy diferente del esquema tan mecanicista y simplificado que yo tenía desde mi formación. Em, a mí me llamó mucho la atención la colaboración que hay entre lo que yo diría el equipo neurológico y la dinámica neurológica con la psicológica. En esta movilidad y en esta construcción y reconstrucción en función de la experiencia. Y de la experiencia vamos, digamos, también al perfil subjetivo. No es un modelo universal, es un modelo universal en su funcionamiento, pero que también da lugar, me parece, a la subjetividad. A mí me llamó mucho la atención esto, la contribución y la fluidez que hay entre lo neurológico y lo psicológico, ¿no? Especialmente cuando vos describís, por ejemplo, la memoria, ¿no? Cómo la memoria se modifica en función de la experiencia, en función del aquí y ahora, ¿no? Me llamó muchísimo la atención, me pareció, como dice Carlos, un trabajo, un camino profundo para recorrer y no taparnos los oídos con cera, ¿no? Que me parece que es lo peor que podemos hacer y todos somos curiosos, todos queremos integrar y, en fin, esta es mi opinión. Yago, adelante. Sí, ahí voy. Bueno, Alberto, es muy interesante que compartas esto, que te ha dado mucho trabajo seguramente formular de un modo sencillo, comunicable, entendible. Yo voy a partir de lo que dijo Carlos, algo de lo que retoma también Graciela, pero sobre todo lo que mencionó Carlos. Cuando él menciona cuáles son los límites de nuestra disciplina, yo diría los límites de todas las disciplinas. Yo aprendí muy tempranamente en la facultad, en parte gracias a un neurólogo y algunos psicoanalistas, que hay niveles que son irreductibles e indisociables. Es decir, que el psiquismo, la cultura y el cuerpo son niveles distintos, pero que son indisociables.
pero al mismo tiempo cada uno tiene sus propias leyes y no se puede reducir un nivel al otro. Yo diría que a esta altura del partido, por lo menos yo lo entiendo así, nuestro objeto no es solo el inconsciente, sino el sujeto psíquico en su totalidad. En relación a lo que vos trajiste me quedan algunas preguntas, ¿no? Pero que me parece que hablan de la especificidad que tiene el psicoanálisis en esto. Como por ejemplo, ¿cuál es el lugar del sujeto? ¿Cuál es el lugar del sujeto escindido? El de la imaginación, el de la sublimación, el conflicto, la elaboración, la compulsión a la repetición y, ¿por qué no?, la cura. Yo personalmente he visto tanto casos de epilepsia, no de histeroepilepsia, sino de epilepsia, eh, así como casos de psoriasis, remitir en el curso de un tratamiento analítico. Lo cual abre enormes preguntas respecto de estos niveles indisociables e irreductibles. Indudablemente hay una indisociabilidad, pero al mismo tiempo hay una irreductibilidad. Y me parece, por otra parte, que toda la cuestión de las neurociencias y de estas investigaciones están en ese fino, en esa angosta frontera, ¿no? Entre, bueno, poder poner en conversación al psicoanálisis con otras disciplinas o el intento de reducir el funcionamiento psíquico a un aparato biológico, que por supuesto que a los laboratorios y a la formalización que el capitalismo actual tiene en su modo de ser, le vienen, digamos, como anillo al dedo, ¿no? Es decir, bueno, podemos reducir el funcionamiento psíquico a determinadas fórmulas, ¿no? Que mediante medicaciones o tratamientos cognitivos, ¿no?, podrían resolver aquello que en el psicoanálisis tarda mucho o que es más lo que desadapta al sujeto que lo que lo adapta, ¿no?, a la realidad. El psicoanálisis es un proceso, yo cada vez lo tengo más presente esto, ¿no?, de desadaptación, no de adaptación. Entonces digo, hay una fina frontera entre algo que puede permitir pensar justamente esta indisociabilidad y un intento de reducir las cosas, ¿no? A una ciencia en especial, en este caso, más bien una ciencia llamada dura, que nunca sé muy bien qué quiere decir. No creo que Einstein estuviera muy de acuerdo con lo de ciencias duras, ¿no? Cuando decía que Dios no juega a los dados o que hay una invariante que lo explicaría todo, ¿no? Como que hay siempre un resto que no se puede cuantificar, ¿no? Y bueno, fundamentalmente esto quería decir, ¿no? Tanto el elogio a lo que vos trajiste para compartir generosamente, como las preguntas que a mí me quedan, no creo que solamente a mí, respecto al sujeto, el sujeto escindido, etcétera, 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 la sublimación, la cura, y esta cuestión de, bueno, el riesgo de que estas investigaciones, estos trabajos estén al servicio de cuestiones poco amables, digamos. Eso es simplemente. Gracias. Oscar, es que no se puede, y porque no te tapa la manito, por eso quería. Oscar, tenemos unos minutos más. ¿Escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, Oscar. Bueno, no voy a poner la imagen porque se me va la señal, se me va parte de la señal. Espera. Muy No, es claro, no se entiende. No se entiende bien.
La, A ver. esa, Oscar, ya le hago No, estoy con una desde Traful. desde Traful con señal de horario de Netflix. ¿Podés con el chat? Claro, claro, escucha mejor? podrías. Oscar. Esto es la antidisciplina de Oscar. Ahora no escucho respuesta. ¿Se escucha? Ahora sí. Bueno, no, pues estoy con, como dije, en horario de Netflix. Acá a esta hora baja y siempre es el mismo problema. Digamos, el trabajo que vos planteaste es muy rico y además estás en los comienzos, porque el trabajo tiene muchas páginas y muchos problemas y se han abierto nuevos. Yo quería plantear el tema de la antidisciplina. Cuando Freud hace su descubrimiento en relación a las diferencias entre las neurosis, las parálisis histéricas y las parálisis de orden, llamémoslo fisiológico, neurológico y demás, produce un fenómeno que uno podría llamar antidisciplinar dentro de sí mismo. Él descubre que se pueden producir parálisis que no corresponden a la circulación que correspondería al funcionamiento nervioso que se conocía en esa época. Con lo cual, su descubrimiento incide sobre el descubrimiento en el campo de lo neurobiológico. En ese sentido me pregunto, ¿en qué medida cualquier disciplina puede transformarse en antidisciplina de otra en la medida en que plantea un límite al conocimiento que esa disciplina en el interior de su cerco, y voy a mantenerlo de cerco, porque lo que tienen los cercos es que son bastante abiertos. Se pisan, se pasan, son porosos, se pasa por el medio. El problema es cuando una disciplina está amurallada. En la cual no pasa nada. Tiene que haber ese diálogo que veo que todos acordamos, esto es un acuerdo común. Yo creo que, pero me parece que no sé si acordaría con crear órdenes de jerarquía de disciplinarias, sino que cada una de ellas, cada uno de los campos de exploración, plantea límites. Por ejemplo, cuando vos traes el lenguaje, y Mariana hace referencia a lo que pueden ser efectos de ciertas enfermedades, etcétera, etcétera, está planteando, o Yago dice, bueno, ciertas cosas se resuelven en el interior del espacio analítico y eso lo comprobamos. Plantea problemas a otras disciplinas. Y ahí se me plantea un problema de orden. Si es que hay investigaciones, ya te lo hice en otro momento y no sé si es para responder hoy o la próxima vez. Si hay investigaciones en relación a las modificaciones específicas en estas lecturas de neuroimágenes, por ejemplo, que tengan que ver con qué modificaciones específicas se producen en ese campo, por ejemplo, con la intervención de palabras, lenguajes, efectos, uno podría llevarlo al extremo. ¿Qué modificaciones neurológicas, neurofisiológicas se producen en el momento que un bebé recibe un pecho de una u otra manera? ¿Está eso medido de alguna forma o no? Esa me Cortaría aquí, parece que es Oscar. Sí, es muy importante. ¿Escucha? Es muy importante y quiero responder a Yo te esto, escucho. porque son las 10 y tenemos que cerrar, ni que hablar del resto del reglamento. Pero bueno, léanlo. Con respecto a esto, es muy importante lo que dice Oscar, por eso que decía antes de la cuestión que a mí me está apasionando de la interfase. Porque efectivamente, lejos de ser enemigos del psicoanálisis,
se verifica que una persona que ha sido analizada tiene cambios plásticos como a través de determinado tratamiento farmacológico. Lo que se produce, ustedes se dieron cuenta, a ver, no hay que ir ni siquiera a las neuroimágenes. Una persona, después de X años de un análisis eficaz, bueno, se transforma en otra persona. Por supuesto que hay un proceso de maduración, pero cumplir años no necesariamente lleva a la maduración. Entonces, el crecimiento mental, como le decían, la posibilidad de tener una mayor solvencia, el estar mejor plantado, y yo creo una de los resultados valiosísimos de psicoanálisis es ser más valientes. Yo lo pongo eso como signo de curación, no temerarios, ni intrépidos, ni nada por el estilo. Ser más valientes, que en última instancia tiene que ver con pasar repetidamente y elaborar la angustia de castración. Se puede leer de esa manera. Entonces, los cambios plásticos efectivamente ocurren y no tenemos que ir a ningún resonador. Los experimentamos, hagan un examen de conciencia de cómo eran ustedes, con síntomas, con conflictos y qué sé yo, y cómo son ahora. Entonces, esto es la expresión de esos cambios plásticos. Los cambios plásticos de los que hablaba el otro día, en la charla de Silvia, son a más corto plazo, porque estamos hablando de cambios que se producen en términos de años y que son necesarios para poder hablar del resto de las cosas. Bueno, compañeros, ¿quién le pone fin a esto? Un aplauso para nuestro expositor.